Bueno, vamos a... La idea de la tutoría de hoy sería ver el tema 4 y os dejé en el foro una propuesta de examen eh, que era de experimental. Entonces, la dinámica es que en cada tutoría se vea un tema y al menos sobre ese tema se vea un caso de ese tipo de metodología. Por ejemplo, vamos a ver experimental, pues un examen donde cayó un caso de experimental. La siguiente tutoría es cuasi experimental, pues un examen con cuasi experimental. Y así sucesivamente. ¿Ok? Eh, ¿Alguna duda del tema 4? La cámara se ve borrosa. Pero se ve borrosa, si es por mi cara no importa, pero la diapositiva, ¿se ven? Y la pizarra no. Ah, pues entonces estamos fastidiados. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, espérate, voy a hacer una cosa. ¿Se ve mejor? Sí, ya, está. Menos mal. Bueno, el tema 4, métodos de diseño experimentales, ¿sí? Si nadie tiene ninguna... En el examen sale media medida post. ¿Qué es? No me he leído el tema entero, supongo que saldrá. Sí, saldrá M Flores 280. Muy bien. Yo tengo una duda. ¿Qué duda tiene Pecarmona 71? Ajá, gracias. Ajá. Os pregunto siempre las dudas para la explicación del tema incidir un poco más en vuestra duda. Estamos expectantes a tu duda, Pecarmona 71. ¿Se convertiría en diseño factorial si hago una sistematización de la variable extraña? Ah, buena pregunta. Bechosas 2. Normalmente eso no te lo van a preguntar. Efectivamente, la lógica es que sea un diseño factorial. Pero eso no lo suelen preguntar. Lo máximo que te preguntan bechosas es si una variable extraña se ha controlado por sistematización. Que sí, que efectivamente se convierte de facto en un diseño factorial. Porque para que una variable extraña sea sistematizada tiene que tener dos valores, al menos dos valores, y esos dos valores deben estar controlados. Pero normalmente lo que te preguntan, Mechoza, es solo si una variable extraña la han sistematizado. Es decir, una variable extraña se sistematiza cuando se analiza como si fuese una variable de primer término. La diferencia entre variancia sistemática primaria y secundaria, ¿vale? Vale, pues sigo. Voy a empezar ya entonces a explicar variancia sistemática primaria, secundaria y medida post. Son las dos cuestiones que habéis planteado. Vale. Bueno, el objetivo, lo primero que se plantea, en realidad, en la investigación experimental, lo que se plantea fundamentalmente, el objetivo de los estudios experimentales es una relación causal, que es una causalidad. Causalidad, lo que se quiere analizar que sea causalidad y que no sea casualidad. ¿Sí? ¿Entendéis, no? Causalidad es que una variable provoque el cambio en la otra y que no que sea casual que se haya dado esa relación. Eso es realmente lo que busca en la significación estadística. Cuando tú analizas una relación causal que tenga una relación estadísticamente significativa, quiere decir que efectivamente una variable provoca los cambios en la otra variable, que no se trata de una correlación aleatoria que se haya dado de una manera azarosa. ¿Sí? Vale, Bechoza está preguntando otra cosa. Sí, Bechoza, lo que estás preguntando es correcto. También lo vamos a ver. Vale, pues entonces una vez dicho eso, para que se dé una causalidad, ¿sí? En principio, o al menos la definición que aquí se usa de causalidad, es decir, que una variable provoca los cambios en la otra, se tiene que dar lo que se denomina contingencia temporal, ¿no? Que primero se da la causa, ¿no? Y después el efecto. También se debe dar una covariación. Esto lo vimos en el tema 3, ¿no? La causa va antes que el efecto,
Yo manipulo una variable, es decir, decido cuándo aparecen los valores de la variable y eso provoca efectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si me pongo o no me pongo la vacuna del COVID, pues si contraigo la enfermedad, pues se supone que si la vacuna funciona, pues ¿no? La enfermedad va a ser más leve y si no funciona, pues no importa que me haya puesto la vacuna, ¿sí? Para ver si la vacuna funciona, pues primero tengo que poner la vacuna y después coger la enfermedad, ¿sí? Para ver si es causa-efecto. Además, para estudiar si hay una relación causal, antes de que ver si una variable provoca el cambio de la otra, obviamente hay que comprobar que realmente hay una covariación o una relación entre las dos variables. Dos variables pueden estar relacionadas, no necesariamente una tiene que ser causa de otra. ¿Vale? Yo voy al cine con Pepe, me ven en el cine con Pepe, me ven otra vez en el cine con Pepe, siempre me ven en el cine con Pepe. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que para yo ir al cine tiene que venir Pepe? No, simplemente que se ha dado esa covariación, pero yo puedo ir al cine solo, yo bastaría más, ¿no? ¿Vale? ¿Entendéis? Eso quiere decir covariación y causalidad. Covariación significa que se dé una relación entre dos variables y otra cosa distinta es que para que se dé una variable tenga que darse la otra. Eso sería causalidad, ¿vale? Y no espuriedad, no espuriedad significa que cuando yo estoy estudiando la relación entre dos variables, ¿sí? Yo estoy estudiando la relación entre, ¿no? Si A provoca B, es decir, ¿no? Si las explicaciones del profesor provocan, ¿no? La atención del alumnado, ¿sí? Entonces, bueno, porque no haya una tercera variable aquí que esté afectando, ¿sí? Como, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Si tengo un tic, ¿no? Tener un tic, ¿no? Entonces, que yo estoy hablando y estoy haciendo así. Todo el mundo está atento a ver si me da el tic. Entonces, la atención no es a la explicación, sino es al tic. ¿Entendéis? O de la calle no, porque entonces estaría atendiendo. Ah, porque el ruido de la calle hace que estés más atento, pero eso sería que quieres enterarte. Sí, puede ser. Sí, está claro. Puede ser también. Cualquier elemento externo que se dé entre la causa y el efecto que provoque el cambio. ¿Sí? Tú dices, mira, hay que ver qué atentos están, qué buena explicación. Y no, es que no están atentos a ver si tiene el tic, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Pues eso sería espuriedad. ¿Sí? Sería una variable extraña no controlada. Correcto. Bueno, el objetivo, por lo tanto, es el estudio de relaciones causales entre las variables. ¿Por qué se estudia eso en el método experimental? En teoría, ¿no? Y en la práctica, digamos que este es el golden, ¿no? El golden estándar que se llama en investigación. Si tú quieres estudiar una relación causa-efecto, que una variable provoque un cambio, la metodología que se debe utilizar es la metodología experimental, ¿vale? Que se trata de la manipulación de la variable, tú seleccionas a los sujetos y los asignas aleatoriamente a las condiciones del estudio, ¿vale? Y eso hay que hacerlo cada vez que yo quiero, por ejemplo, todo lo que son las vacunas, ¿no? Los nuevos tratamientos, todo lo que son los fármacos, cualquier tipo de intervención para que se plantee que es causa-efecto, se hace siempre con metodología experimental. Un nuevo tratamiento al cáncer, ¿sí? Siempre se hace con metodología experimental, ¿vale? De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay nuevos programas, ¿no? educativos, pues se exige que se hagan con metodología experimental. ¿Por qué? Porque se supone que el método experimental, aunque no lo diga el libro así tal cual, es el que te asegura, ¿no? con mayor nivel de certeza que hace una estimación insesgada del tamaño de efecto, es decir, que los efectos del programa no están afectados por variables extrañas, tampoco a nivel estadístico queda bastante amortiguado, ¿vale? Insesgada, dijiste. Sesgado significa, ¿cuándo estás tú sesgado? Tú ves a una persona y dices que qué mal, aunque te diga lo que sea, tú siempre lo ves mal, eso es un sesgo negativo o sesgo positivo, te está diciendo perrería y tú dices, ah, qué bien habla, ¿sí? Eso sería un sesgo, ¿no? Lo sobrevalora, eso es sesgo. Entonces, una estimación insesgada es que no tiene sesgo, es decir, que el efecto del tratamiento realmente es el efecto que se va a dar en la población, que no está sesgado. Eso quiere decir que es preciso, ¿vale? A nivel estadístico eso tiene una fórmula. Sesgo es que tiene defecto. Sesgo significa, sesgo significa tomar una conclusión, ¿sí? O recoger un dato, ¿sí? Y que el dato esté sobreestimado o infraestimado. Es decir, que tú tengas un error, que cometas un error
y el error tenga una direccionalidad. Eso significa sesgo. Es un error direccional. Puede ser en positivo o en negativo. Y el error es un sesgo, lo que pasa es que aleatorio, ¿sí? Entonces, el error puede tener efectos positivos o negativos, es aleatorio, puede tener cualquier efecto. Esa es la diferencia entre sesgo y error. Ambos son errores, lo que pasa es que el sesgo es direccional. ¿Vale? Entonces, tú estás sesgado. Hay que ver qué buen profesor dice, tú estás sesgado. Más malo, ¿sí? ¿Sí? Tú estás sesgado, tú eres negativo, ¿no? Entonces, ¿vale? Vosotros cuando seáis psicóloga o seáis psicólogo no podéis hacer valoraciones sesgadas ni con error o intentar que sean las menores posibles, ¿vale? Manipulación. Para que se dé la metodología experimental se debe dar manipulación. ¿Qué es manipulación? Una variante. Una variante. Y cuando salen cuando salen los valores de la variable, ¿no? Muy bien, eso es. La persona que realiza el estudio decide cuándo aparecen los valores de la variable. Eso es manipular. Decide cuándo aparecen los valores de la variable. No quiere decir que define los valores de la variable. ¿Sí? Yo puedo decir, no, el género influye en la atención. Ahí no hay manipulación. Porque yo no puedo decidir el género. Yo no puedo decir hombre, mujer. Es una variable asignada. ¿Sí? La manipulación implica que la persona que realiza el estudio, ¿sí?, decide los valores de la variable independiente, que es la de primer término, ¿vale? Sí, puede ser una vacuna, pues yo decido la composición de la vacuna. Si es un tratamiento, yo decido la composición del tratamiento y así sucesivamente, ¿vale? Esa es una condición. Después es necesario el estudio de la covariación entre las variables, ¿sí? Es decir, ¿qué es el estudio de la covariación? Ver si las variaciones que hay, ¿no?, en una variable provocan cambios en la otra variable, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo digo el tratamiento, voy a ver si el tratamiento... Aquí hay... Es súper incómodo. Hay una variable extraña, Sí. ¿Hola? ¿Sigue habiendo reverberancia? Sigue habiendo. ¿Hola? Ahora, ¿se me escucha? ¿Me escucha la gente que está en online? Sí. Pues entonces vamos a viva voz. ¿Ok? Como estáis calladitas, seguid calladitos. Bueno, pues entonces lo que estamos viendo es el estudio de la covariación. Covariación significa, como dice su nombre, variación conjunta. Por eso es covariación. Variación conjunta de la VI y la VD. Es decir, si yo tengo un tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, tratamiento psicológico, ¿sí? El tratamiento psicológico, vamos a hacerlo fácil, que no hago tratamiento psicológico o sí hago tratamiento psicológico. Y vamos a hacer tratamiento psicológico para tratar ¿qué? Venga, un poco para aquí. ¿Qué queréis? El hambre. El hambre. Chiquillo, qué poderío tiene, ¿no? Un tratamiento psicológico, una variable psicológica, la depresión, la ansiedad, la motivación, yo que sé, algo de eso, ¿no? El hambre, chiquillo, el hambre un bocadillo de jamón. ¿Sí? Bueno, venga, voy a poner depresión, venga. Anorexia, venga, vale, venga, anorexia. Muy bien, gracias por la participación. Anorexia, ¿vale? Entonces, fijaros, yo digo tratamiento psicológico, entonces yo voy a coger a un grupo de personas con anorexia, y yo voy a coger a un grupo, a un grupo de 20 personas, no le voy a hacer tratamiento psicológico, y a otro grupo de 20 personas sí le voy a hacer el tratamiento psicológico. A los que no le hago el tratamiento psicológico, ¿sí? Esto sería el grupo control. ¿Por qué? Porque no le hago ningún tipo de intervención, va a ser el referente, y este va a ser el grupo experimental, ¿vale? ¿Vale? Y ahora mido si se da o no la anorexia. Dice, no le hago tratamiento psicológico y la anorexia la mido de 0 a 10, ¿vale? Pues aquí la anorexia está en un 8, ¿sí? Y aquí la anorexia está en un 3, ¿vale? Sí. Este sería un diseño muy malo, pero simplemente es para que entendáis que el análisis de la covariación de la VI con la VD mínimo, ¿no? Mínimo, tengo que tener 2 tratamientos, ¿sí?, o condiciones experimentales. ¿Por qué? Porque si yo solamente tengo un valor, no sé si el tratamiento funciona. Tendré que tener sí o no, ¿sí? O tendré que tener distintos niveles. Si todo es sí, si todo el mundo recibe el tratamiento, no tengo que comparar con la gente que no haya recibido el tratamiento, ¿entendéis?
Por eso se dice que al menos la variable independiente tiene que tener dos valores para estudiar la covariación. Covariación es ver si las variaciones que se dan entre la variable independiente están relacionadas con las variaciones que se dan en la variable dependiente. Bueno, el control experimental a lo que se... A ver, o a un mismo grupo con dos tratamientos diferentes también vale. Sí, eso también vale, Carmona 71. Lo que sucede es que esto es estrategia intergrupo y lo que tú dices es estrategia intragrupo, ¿vale? El control experimental a lo que hace referencia a que no haya variables extrañas que estén incidiendo. Esto está relacionado, que estén incidiendo en ese estudio. Eso está relacionado con la varianza sistemática primaria, secundaria y de error, ¿vale? Fijaros, aquí dice, mínimo deben existir dos condiciones, ¿sí? ¿Veis? Mínimo dos condiciones de tratamiento y asignación aleatoria de los participantes a los grupos. Entonces, lo que tenéis que tener claro es que cuando estéis en diseños experimentales y en metodología experimental, siempre va a haber asignación aleatoria de los sujetos a las condiciones. Hay asignación aleatoria, ¿vale? Lo que diferencia fundamentalmente a la experimental frente a la cuasi experimental es que en la cuasi experimental también puede haber manipulación, pero no hay asignación aleatoria, porque los grupos ya vienen conformados. En los diseños experimentales siempre hay asignación aleatoria de los sujetos a las condiciones, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenéis aquí, ¿no? Tenéis una muestra, asignación aleatoria, ¿sí? Tratamiento A, tratamiento B, ¿vale? Ok, bueno, nosotros en realidad lo único que queremos hacer es explicar el comportamiento. El comportamiento es la variabilidad, ¿sí? Si la anorexia la queréis relacionar con, por ejemplo, con los ataques de, ¿no? Pues, de bulimia, ¿no? Si, ¿no? Ataques que le den de arrebatos de comer desenfrenadamente, ¿vale? Pues esto sería la I, ¿no? La variable I sería comer desenfrenadamente, ¿vale? ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es explicar esta ingesta, ¿no? Descontrolada de alimentos, yo la quiero controlar por la influencia de mi tratamiento, que es la X, ¿sí? Ese es el tratamiento, ¿no? O variable independiente, y este es el efecto, ¿sí? Que sería la variable dependiente, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Yo lo que quiero es que la mayor parte, ¿no? De la variabilidad que aquí se dé, el efecto que es que disminuya, ¿no? Que disminuya, ¿no? Estos ataques, ¿no? de comida, ¿no? Descontrolada, ¿no? De comer descontroladamente debido a mi tratamiento, ¿sí? Entonces, para eso, yo lo que quiero es que mi tratamiento sea el que provoque ese efecto. A eso se le denomina varianza sistemática primaria, ¿sí? Es decir, la influencia a que dice, pensaba que la variable independiente de la anorexia podía ser la no ingesta. ¿Puedes decir eso? Que la anorexia y la bulimia van de la mano. Tiene la anorexia, que es no ingesta, ¿sí? Y también la gente que tiene anorexia de buenas también tiene ataques de bulimia, ¿vale? Porque le dan y después coge y lo vomitan todo. No importa, ¿eh? A lo que nos referimos es a la variable que tú miras. Si tú quieres medir, he puesto tiempo, eso sería tiempo sin comer, sería, si quieres ponerlo con tu ejemplo, Caro 54. No importa, como tú lo quieras medir. Yo he puesto bulimia, pero si tú quieres poner anorexia, ponemos tiempo sin ingesta, que sería el tiempo que está sin medir, sin comer. Entonces yo lo que quiero es que el tiempo que esté sin comer, que cada vez sea más pequeño. Lo importante, lo que yo quiero explicar es que el efecto del tratamiento, que lo que hace que esté menos tiempo, que el tiempo que esté sin comer se le vaya reduciendo, se deba a mi tratamiento. Eso se denomina varianza sistemática primaria. Que la influencia de la variabilidad en la variable dependiente sea una influencia fundamentalmente de la variable independiente del tratamiento, ¿vale? Pero también puede haber otra variabilidad, que es la influencia de otras variables, que son la variable de sujeto, del ambiente, del procedimiento, ¿sí? Entonces, a eso se denomina varianza sistemática secundaria. Yo lo que quiero es que la influencia de todos esos elementos, ¿no? Que no son el tratamiento, yo lo que quiero eso es controlarlo, ¿sí? Eso se
se controla, ¿sí? Eso es control, con técnicas de control, ¿vale? La varianza sistemática secundaria yo la controlo, ¿sí? La varianza sistemática primaria yo la potencio, porque quiero que el efecto se deba a mi tratamiento. Y la varianza del error, esta es que yo no sé a qué se debe la variabilidad en los datos. Hay algo que hace que mis datos también tengan una fuente de variabilidad, pero yo no sé a qué se debe, que eso se denomina la influencia de los factores aleatorios. Y yo lo que quiero es que esto sea lo más pequeño posible, ¿vale? Por eso hay un principio, que se llama max min con, ¿vale? Yo lo que quiero es maximizar la varianza sistemática primaria, yo quiero controlar la varianza sistemática secundaria y quiero minimizar la varianza del error. Pero la varianza del error no es igual a la varianza sistemática secundaria. ¿Cómo? No es, digamos, no, ¿Cómo? no vendría a ser lo mismo. No me he enterado. La varianza del error no vendría a ser la varianza sistemática secundaria. No, ¿No? la varianza del error, no. Tú tienes varianza sistemática y varianza de error, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Sí, la varianza sistemática, ¿sí? Pues tú tienes la varianza sistemática primaria y la varianza sistemática secundaria, ¿sí? Sí. Tú estas dos sabes, sabes perfectamente, ¿sí? A qué se debe. Una tú la potencias y otra la controlas. La del error no sabe. Ah, vale. No sabe. No sabe. No puedes controlar. Por eso no es sistemática. ¿Vale? Okay. Bueno, por eso, ¿ves? Aquí es lo que tienes aquí. ¿Ves? La capacidad del investigador es lo que viene aquí, ¿ves? Principio max, min, con. ¿Veis? Esto es una pregunta que suele, a nivel teórico, esto lo suelen preguntar bastante. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Pone aquí, maximizar varianza sistemática primaria. Yo lo que quiero es que la variabilidad, que los cambios que se dan en la variable dependiente se deban al tratamiento. Eso es varianza sistemática primaria, ¿sí? Yo lo que quiero es controlar la varianza sistemática secundaria. Controlar significa que yo he detectado una serie de variables extrañas que pueden estar afectando y yo lo que quiero es que no afecten con técnicas de control. Y después, en la medida de lo posible, minimizar el error. ¿Vale? Que no se sabe. No se sabe. Se sabe porque después en estadística tú analizas por índice estadístico la cantidad de variabilidad explicada. ¿Entiendes? Entonces, en estadística tú vas a ver cuánta de la variabilidad de la variable dependiente está asociada a la variable independiente. Eso estadísticamente después se calcula. Entonces, si tú tienes mucha parte de error, quiere decir que tu tratamiento no ha tenido efecto. ¿Vale? Eso está estudiado. Eso después se operacionaliza en datos. ¿Vale? Y hay modelos estadísticos para eso. O sea, nosotros sabemos que la varianza de error está, pero no Sí. sabemos cuánta. Lo que queremos es que sea pequeña, si no nuestro estudio sería muy malo. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos de sujeto, de ambiente, de instrumento, de procedimiento, de cual no sabemos exactamente qué, pero son todos los elementos, ¿no?, que no forman parte de la investigación, que están afectando, pero que nosotros no controlamos. Más dudas. Sobre si le pusiese un tratamiento a una persona con un tipo de problema, ¿cuál sería el grupo control? El que no lo recibe. Entonces, Si no lo hay, una consulta, una terapia. normalmente lo que se suele hacer es diseño intragrupo, ¿sí? Que primero lo mide sin tratamiento, después le da el tratamiento, ¿sí? ¿Sabes? O si lo usa en distintos grupos, lo vas aplicando a los distintos grupos secuencialmente en el tiempo. Primero interviene un grupo y el grupo que no lo está interviniendo lo mide para servir de comparación. Después el que antes era de comparación hace la intervención y otro nuevo. Imagínate en los centros de salud, ¿sí?, o en las unidades psiquiátricas se pueden hacer hay distintos procedimientos. Pero no hay una tabla donde se tratamientos con estos márgenes y sobre esa tabla te fija
Y Pero vosotros cuando estéis en intervención profesional, ya no vais a hacer investigación, vais a basaros en los estudios que ya estén validados. Te van a decir, utiliza este tratamiento. ¿Sí? y habrá un grupo control sobre ese tratamiento. No, tú ya no tienes que bueno, tener, si no, en intervención profesional no vas a utilizar grupo control normalmente, porque tú no estás probando, tú ya vas a ejecutar una intervención que está validada. Esto es para hacer investigación, ¿me entiendes? En la práctica profesional, tú me dices, tú vas al médico y dices, vamos, voy a probar esto contigo, a ver cómo... No, mire usted, deme usted un tratamiento que esté ya aprobado, ¿sí? ¿Vale? Bueno. Bueno, aquí simplemente son ejemplos, ¿no? De cómo influye, ¿no? La VI con la VD. Tiene una relación lineal, a medida que aumenta una variable, aumenta otra. La de la atención, esta es la típica curva de la atención, ¿no? La varianza de error no se puede controlar, ¿no? O si en la medida de lo posible. La varianza de error nosotros intentamos... No, la varianza de error es la varianza, es la variabilidad que provocan variables extrañas no controladas. Pero nosotros lo que queremos es que sea la mínima posible. Si nosotros controlásemos esa varianza, entonces ya no sería varianza de error, sería varianza sistemática secundaria. Y bueno, este ejemplo que tenéis aquí de relación curvilínea es la típica de la atención. Que, bueno, según los estudios dicen que como máximo podéis atender 20 minutos. Que a partir de los 20 minutos, ya, de hecho ya nadie me está atendiendo. Bueno, bueno, ahora que ha dicho eso de las 5, quería preguntar una cosa, pero no quiero preguntar al final de la clase. Control de la varianza sistemática secundaria. ¿Veis? Aquí están las técnicas de control. Esto lo expliqué el otro día, no sé si os acordáis. Las técnicas de control están en relación con los tipos de diseño, ¿vale? Hay unas técnicas que se llaman por mantenimiento constante. Es decir, que dejas fijo el valor. Si tú dices, la temperatura puede afectar, pues siempre yo me aseguro que, imaginaros, si un estudio en el aula, que el aula siempre esté a 20 grados. Para que no afecte, porque siempre va a estar a la misma temperatura. Consumo de sustancias. Pues antes de participar en el estudio, tú haces una analítica para asegurarte de que no haya sustancia en sangre. Entonces ese sería mantenimiento constante a nivel 0. Sustancias previas, ninguna. ¿Sí? Pues eso se le denomina eliminación. Cuando tú lo que dejas constante es un valor distinto de 0, a eso se le denomina constancia. Cuando tú lo que dejas fijo es un valor de variable extraña nulo, a eso se le denomina eliminación. ¿Vale? Cuando te dicen que estos sujetos no participaron porque no estaban, porque no podían acercarse al centro de salud. Esos sujetos fueron eliminados. No, eso no es eliminación. Eliminación es cuando tú dejas fijo una variable en un valor y el valor que dejas fijo es el nulo. Por ejemplo, una clase para mejorar los resultados en estadística. Y tú dices conocimientos previos de estadística 0. Entonces a todo el mundo le da una prueba de estadística para comprobar que no tiene ni idea de estadística. ¿Sí? Vale, pues entonces yo he controlado los conocimientos previos, ¿sí? de la materia por eliminación. Solamente participan los que tengan conocimientos previos de estadística 0. Eso significa eliminación. Esta es una pregunta que a veces a la gente le cuesta trabajo entender, porque la gente asume que eliminación es quitar. Eliminación no significa quitar, eliminación significa dejar una variable en valor fijo y el valor fijo que se deja es el nulo. ¿Vale? Sí, por ejemplo, venir a clase con la atención en función de la forma de dar clase y tú dices, es que depende, si antes han bebido café o cerveza, lo que tú quieras, ¿no? Pues yo me voy a asegurar que antes nada de alcohol. Entonces, antes de dar clase se te hace una analítica. Entonces yo me aseguro que nivel de alcohol en sangre, 0. ¿Me entiendes? Ahora, si yo lo que digo, no, yo lo que quiero que todos tengan un nivel de conocimiento mínimo básico, pues hago una prueba y todos tenéis que tener un nivel, ¿no? Al menos tienen que tener 5 en un examen. Sí, pues ya eso sería mantenimiento constante. En un caso he dejado constante el valor nulo y en otro caso he dejado constante el valor el que a ti te interesa.
¿Eh? Qué bien explica. ¿Eso qué significa? ¿Que explico mal? ¿He dejado a alguien sin explicar algo? Esa es la primera vez que lo dice. Pues normalmente dice que lo lía todo, ¿eh? No, en serio. ¿Hay alguna cosa? En el foro, que igual alguien me ha preguntado algo y no lo he respondido. Ah, no. Bueno, vale. Pues muchas gracias. ¿Puedes volver a repetir eso? ¿Que lo lío todo? ¿El qué? ¿A qué te refieres? ¿A eliminación y mantenimiento constante? Que explicas estupendamente. Nada, ya se de cachondeo. A mí me gusta el cachondeo mucho, o sea que no darme mucho juego. ¿Eh? Venga, pregunto de nuevo. La curvilínea. ¿La curvilínea podría ser un ejemplo de campana de Gauss? No. Campana de Gauss, el concepto de... Bueno, la campana de Gauss es una curva, efectivamente, pero el concepto de campana de Gauss es simplemente el comportamiento de los grandes números. No es que los números sean grandes, sino que cuando tengo muchos números, normalmente se comportan con un... ¿no? Suele haber mucha gente en torno al valor central y conforme te vas separando del valor central hay menos gente, ¿sí? ¿Vale? Pero ahí, cuando se habla de una relación curvilínea, ahí lo único que estás planteándote, esto es, la campana de Gauss es una distribución de datos, de una variable. Cuando tú hablas de una relación curvilínea, estás hablando de una variable X y una variable Y, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Comer papa frita, y lo gordito que te pone, ¿vale? Tú te saltas de papa frita todas las noches, con huevo, mucho aceite y tal, verás tú. Relación lineal, ¿sí? La otra, la curvilínea, es que se supone que al principio va aumentando, y después disminuye. Por ejemplo, en análisis experimental del comportamiento, hay comportamiento en festón. La gente se comporta, saca una buena nota en el examen, así, ¿no? Después se relaja y otra vez para arriba, ¿no? Y es un tipo de comportamiento, ¿vale? Hacedme caso, porfa, la eliminación. Vale. La eliminación es mantenimiento constante, ¿vale? Mantenimiento constante por valor nulo. Es un tipo de control, ¿no? Exacto. Yo puedo controlar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Yo digo grupo control, ¿sí? Y grupo experimental, ¿sí? Y voy a decir forma de dar clase, la didáctica, ¿vale? La didáctica, ¿qué va a ser? Pues tradicional y multimedia, ¿vale? La tradicional va a ser el grupo control, no hago ningún cambio, y la experimental, multimedia. Multimedia es, ¿no? Le ponemos vídeos, ¿no? Acceso a internet, ¿sí? Todo guay. ¿Sí? ¿Sí? La didáctica, cómo influye en la atención, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Pero tú dices, es que aquí lo que puede estar afectando es el número de café que la gente se haya tomado, ¿sí? Y tú dices, es que claro, si aquí, y tú dices café, ¿vale? Vamos a poner una taza o dos tazas, ¿sí? Claro, dice, si es que si en el grupo control se han tomado una taza de café y en el grupo experimental se han tomado dos tazas de café, no es que aquí sea multimedia, que aquí están como motos, Guillo, por eso están atendiendo tanto. Pues entonces vamos a controlar por mantenimiento constante. A ver, señores, antes de entrar en clase, tú te pones ahí en la puerta un cafelito para todo el mundo, ¿sí? Pero tú te has tomado, tienes que preguntar, ¿te has tomado antes un cafelito? No, vale. Pues entonces le da un café. Entonces te asegura que todo el mundo, antes de entrar en clase, ¿sí? Tú te aseguras que a todo el mundo le da una tacita de café. Un cafelito. Cafelito, sin tostada, sin bollo, nada, café nada más, ¿vale? Pues esto es mantenimiento constante, control por mantenimiento constante. ¿Por qué? Porque por el número de cafés que te hayas tomado no va a afectar a la atención, porque se supone que todo el mundo se ha tomado un café, ¿vale? ¿Sí? Pero tú dices, no. Yo lo que quiero es que aquí nadie se haya tomado ningún tipo de estimulante, nada de café. Entonces yo me aseguro que antes de entrar yo le hago una analítica, ¿sí? Entonces, taza de café al entrar, cero patatero, nada de café. Pues aquí yo hago, ¿sí? Un mantenimiento constante, pero lo que yo dejo constante es el valor cero de cafeína.
Eso es simplemente mantenimiento constante. Yo puedo mantener o dejar constante un valor, que es el nulo, o lo que puedo hacer es dejar constante cualquier otro valor que a mí me interese, ¿sí? Por ejemplo, tú no puedes dejar nulo la iluminación, puedes decir, bueno, la clase es oscura. Pues mira, bueno, esa técnica no la puedo utilizar aquí, ¿entiendes? ¿Vale? Pero si le das cero café a todo el mundo, ¿no es eliminación? Sí, eso sería eliminación. ¿No es constancia también? Eso es que la eliminación es un tipo de constancia en realidad. Lo que pasa es que la explican como algo distinto, ¿sabes? En realidad, la eliminación es la técnica de mantenimiento constante cuando el valor que deja constante es el nulo, ¿vale? Bueno, el simple ciego y el doble ciego, esto significa si la persona que las hipótesis del estudio, ¿sí? Pueden ser o no conocidas por la persona que recibe el tratamiento o por la persona que lo implementa, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pues yo tengo cáncer de próstata, ¿no? Me llaman por teléfono y dicen, mira, hay un tratamiento experimental nuevo para el cáncer que tú tienes. Pero no te podemos asegurar que tú lo vayas a recibir. Tú vas a participar en un estudio experimental. Puedes caer en el grupo tratamiento, puedes caer en el grupo control, ¿vale? Eso sería simple ciego. Yo no sé si estoy en un grupo o en otro, ¿vale? El doble ciego es cuando tampoco la persona ¿no? que implementa o que da la terapia, ¿no? O sea, la quimio o la sustancia que esté dando, no sabe si está dando el tratamiento nuevo o lo que se da hasta ese momento. Eso sería doble ciego. No conoce, ¿sí? En qué situación de hipótesis está, ni el que la recibe, ni el que la ejecuta, ¿vale? Hay otro, que por eso yo os digo que yo lo que aquí os doy no lo uséis para el examen, que es el triple ciego, ¿vale? El triple ciego es cuando la persona que codifica tampoco sabe si está codificando datos de control experimental, ¿vale? Pero eso no lo tenéis en el libro, eso lo dijo un tal Scriven en el 2001. Sí. No está, eso no está en el libro, olvídalo. No, pero entonces él tampoco sabe cómo tratar los datos que está obteniendo, ¿no? Sí lo sabe porque hay un código que él no sabe a quién corresponde. Cada sujeto tiene un código. Y hay uno que sabe los códigos, pero ese uno que sabe qué código recibe cada uno no es el que introduce los datos, ni los analiza. ¿Vale? Después tenéis sistematización de variables extrañas. Sobre esto ha habido una pregunta. Esto es cuando una variable que no es considerada variable independiente se trata al final, es decir, es una variable extraña controlada con más de un valor, ¿sí? Que después se analiza como si fuese una variable de primer término. Por ejemplo, el otro día explicamos el bloqueo, ¿no? Cuando tú dices rápidamente, ¿no? ¿Recordáis el bloqueo? Bloqueo de ciego, ¿no? Sería terminología que se utiliza ahora mismo. Claro, si vosotros teníamos, no sé si se ve, grupo control, ¿no? ¿Sí? Y grupo experimental, ¿sí? ¿Vale? Y decíamos, bueno, pues aquí tenéis el tratamiento, ¿sí? Y tenéis la variable dependiente, ¿vale? El grupo control no recibe nada, ¿sí? Y le mide la variable dependiente, el grupo experimental sí recibe el tratamiento y le mide la variable dependiente. Entonces dice, es que, por ejemplo, el género puede afectar, ¿vale? ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, pues yo tengo la población, ¿sí? Selecciono el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres, ¿sí? 40 hombres y 40 mujeres, ¿sí? Y ahora asigno al azar, porque yo quiero controlar la variable género, yo voy a tener un número de mujeres y de hombres, el mismo en ambos grupos, ¿vale? Entonces, yo digo, bueno, tengo aquí 40 hombres, ¿no? Pues asigno al azar aquí a 20, ¿sí? Y aquí a 20. Yo tengo aquí 40 mujeres, ¿no? Pues asigno al azar, ¿no? Aquí a 20 y aquí a 20. De esta manera me aseguro que tengo el mismo número de hombres y de mujeres en grupo control y grupo experimental, ¿vale? Cuando yo acabo de hacer el estudio, ¿sí? Yo digo, voy a ver si el género, ¿sí? Afecta a la VD, ¿vale? Porque yo puedo hacer que entonces, la grupo control, grupo control y grupo experimental, ya tendría aquí 20, 20, 20, 20, ¿sí? Entonces,
el género se corresponde a una variable independiente. En definitiva, tratas una variable extraña que la has controlado, como al final del estudio la analizas como si fuese una variable independiente. Pero las condiciones realmente, y eso no lo explicito también en el libro, tiene que ser en una variable extraña controlada con más de un valor para después estudiarla como variable independiente. Como ya sabéis, para yo estudiar una variable independiente al menos tengo que tener dos valores. Por ejemplo, una variable extraña controlada por mantenimiento constante no la puedo sistematizar, porque tengo que tener al menos dos valores, porque para yo estudiar el efecto de una variable independiente en una variable dependiente, al menos tiene que tener dos valores. ¿Vale? Pues eso. Ah, ¿hay una pregunta en el foro? Voy. Estoy cambiándome de pantalla, claro. A ver, ¿qué dice María Flores? Sistematizar es pasar a controlar esa variable extraña introduciéndola a la investigación. Ahí pasas a tener 2 bits, con lo cual ya sería un diseño factorial. ¿Es así? En teoría sí. Sí, bueno, ya le respondí a ella antes eso. Sí, le respondí a eso. Pero no quiero abundar mucho en eso porque si no os vais a liar, porque normalmente ahí no suelen preguntar. Como mucho lo que preguntan es, porque eso sería hacer un rediseño del diseño, ¿sabes? Y entonces vaya, ¿vale? En teoría sí, ¿sí? Porque si yo la puede que sí, siempre y cuando, bueno, no respondo a eso. Si quiere yo te respondo por privado a esto, ¿vale? ¿Vale? Porque hay condiciones para decir a eso que sí. Variable extraña sistematizada es una variable que yo la trato como una VI y ya está, ¿vale? Y después tenéis las técnicas estadísticas. Profe, dilo. Bueno, tengo que dejar con intriga, ¿no? Para tratarse de un diseño factorial, tengo que tener al menos dos variables independientes. ¿Sí? Para yo decir que si yo trato una variable extraña como la variable extraña controlada por sistematización, implica que tengo que tener al menos una de las variables independientes, las tengo que haber dejado como independientes para que se dé la combinación factorial y no necesariamente, ¿vale? ¿No? Se da eso. Ahora, los valores serían en este caso masculino y femenino, sí, efectivamente. Bueno, técnicas estadísticas. Esto es cuando lo que diríamos en Andalucía, ya está el pescado vendido, ¿sí? Cuando tú ya has hecho el diseño, ya has recogido los datos, ¿sí? Ya lo tienes todo, dices tú, ahora no puedo cambiar la planificación. Con los datos que tengo, voy a ver si puedo estudiar las covariaciones, las relaciones que hay entre las variables. En estadística, tú puedes hacer análisis multivariante, puedes hacer correlación entre variables, puedes hacer correlaciones parciales, semiparciales. Yo puedo ver si una variable afecta a otra quitándole el efecto de una tercera variable. Puedo ver una variable afecta a dos quitando el efecto de otra, ¿sí? Todo eso son técnicas de control estadístico. Lo ideal es no llegar a eso. Lo ideal es tenerlo planificado y que hagas el menos control estadístico posible. Porque el control estadístico siempre lo vais a poder hacer. La planificación no. Cuando ya tengáis hecho el diseño y habéis recogido los datos, ya está hecho, ¿vale? Lo siguiente ya os lo expliqué y lo tenéis en el vídeo de la semana anterior, que es la estrategia intergrupo o la estrategia intragrupo. Los diseños intergrupo o intragrupo quiere decir que cada una de las condiciones del estudio, ¿sí? Son aplicadas a distintos grupos de sujetos o que cada una de las condiciones del estudio las recibe el mismo grupo de sujetos, ¿vale? Si hay distintos grupos, pues intergrupo. Si es el mismo grupo, pues intragrupo, ¿no? Normalmente en los diseños experimentales a nivel macro, ¿sí? A nivel macro suelen usar grupos, estrategias. Aquí lo que tenéis, por ejemplo, ¿veis? Grupo control, grupo experimental. Estos sujetos son distintos que estos sujetos, ¿sí? Pues eso sería una estrategia intergrupo, ¿vale? Ahora, si yo digo, yo a un grupo de sujetos cojo al grupo de sujetos a un grupo de sujetos, ¿sí? Yo tengo un grupo, vosotros sois mi grupo de sujetos, ¿vale? Con todo respeto, ¿vale? Y yo voy a hacer una observación. No,
paso un test, ¿no? Un cuestionario, cualquier tipo de técnica, ¿vale? ¿Vale? Aquí no he hecho nada, ¿sí? Y ahora os hago una intervención, ¿vale? Por ejemplo, yo no lo sabéis, pero estáis siendo grabado con cámara oculta, ¿sí? Ya vos tendría que informar después. Es broma, ¿eh? Que es mentira, ¿vale? ¿Eh? Está uno ahí mirando ahí, asustado, ¿eh? Me han pillado, me han pillado. Y aquí, ¿sí? Y después aquí tenéis la intervención, ¿vale? Hacéis una intervención y hacéis una segunda observación. Entonces comparáis la primera observación sin intervención y la segunda observación con intervención. Esto sería una estrategia intragrupo. No es que un grupo no haya recibido intervención, ¿sí? Y lo mido, y otro grupo haya recibido intervención y lo mido, sino que es el mismo grupo que en distintos momentos, ¿sí? Yo lo mido, una con intervención y otro sin intervención. Eso es estrategia intragrupo. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio del intergrupo frente al intragrupo es que en el intergrupo, en un momento, puedo hacerlo todo, ¿no? Porque en una clase tengo un grupo, en una sección, en una unidad, tengo el grupo control que no le doy tratamiento y en otra unidad tengo a las otras personas que le doy tratamiento. En el mismo momento puedo hacer el estudio, ¿sí? En un único momento puedo aplicar las dos condiciones de medida. Claro, en el intragrupo no. En el intragrupo necesito dos momentos. Primero una medida sin intervención, después otra medida con intervención, ¿vale? Desventaja. En el intergrupo tengo que tener una cierta certeza de que los grupos son similares. Por eso está la técnica de la aleatorización, el bloqueo, la equiparación, el balanceo, ¿sí? Y eso no lo necesito en el intragrupo, porque, ¿no? Si yo aquí soy cabezón, pues aquí voy a ser igual de cabezón. Si aquí soy distraído, pues aquí voy a ser igual de distraído. Si aquí soy anoréxico, pues aquí voy a ser anoréxico. Si aquí soy súper atento, pues soy súper atento, ¿sí? Mis características no van a cambiar. El único problema que tiene es que lo que se denomina, ¿no? En la historia o el efecto resencia, es decir, el aprendizaje acumulativo, porque como ya ha pasado por esa condición, y después me vuelven a medir, pues puede que esté respondiendo no por la intervención, sino porque yo me acuerdo, si yo paso un test hoy y a la semana que viene os paso el mismo, y dice, espérate, ¿qué es lo que respondí la semana pasada? No es porque os haya yo enseñado nada nuevo, ¿sí? Entonces, ese sería el problema de lo intragrupo, y por eso es por lo que en los intragrupos se utiliza el contrabalanceo, para evitar los efectos de orden, ¿vale? ¿Veis? Tenéis aquí, tenéis aleatorización, bloqueo de equiparación, sujeto como propio control y el contrabalanceo. ¿Veis? Sujeto como propio control es tú eres tu mismo control, tú tienes tus mismas características siempre. Pues el problema es el efecto, ¿no? De aprendizaje acumulado, contrabalanceo, diseño intergrupo. Aleatorización, bloqueo y equiparación, intergrupo. Por lo tanto, si tenéis un estudio intergrupo, nunca vais a tener, ¿sí? Sujeto como, vaya a tener contrabalanceo, ¿entendéis? Hay las técnicas de control, estas técnicas de control, sujeto control de sí mismo y contrabalanceo, está ligado a diseño intragrupo, ¿no? Y a la iteración, bloqueo y equiparación, está ligada a diseño intergrupo, ¿sí? Las otras, la de eliminación, constancia, simple, ciego, sistematización y control estadístico, esa no importa el diseño del que se trata. ¿Vale? El intergrupo y el intragrupo, ¿vale? ¿Sí? Seguimos. Let's go on. Venga, bueno, esto ya os lo expliqué el otro día, ¿no? Esto está más bonito que lo que expliqué el otro día, el garrabato que hice el otro día en la pizarra. ¿Veis? Aleatorización. Yo tengo la muestra, elijo la muestra, asignación aleatoria a las condiciones. Bloque aleatorio. Primero elijo el mismo número de sujetos de cada uno de los valores de la variable que yo quiero bloquear y de cada uno de esos valores asigno al azar. ¿Recordáis? Es lo que os acabo de explicar, realmente. Bloques aleatorios. ¿Veis? En la aleatorización siempre tenéis selección aleatoria de la población, tenéis la muestra y después asignación aleatoria, grupo experimental y grupo control. Eso es lo que caracteriza a los diseños experimentales, ¿sí? Siempre asignación aleatoria. Si no hay asignación aleatoria, no es experimental, ¿vale? Norma básica. La básica norma es esa, ¿vale? Bueno, esto que aparece aquí lo hemos visto ya, ¿vale?
estrategia necesitáis para hacer un diseño experimental, veis un procedimiento que se utiliza para cada una de las acciones, toma una serie de decisiones acerca del tipo de variables a incluir, la forma de asignar a los sujetos, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Todo esto ya os lo he explicado, ¿vale? Ahora, esto es importante, este cuadrito lo tenéis que tener muy claro, ¿vale? Porque de esto preguntan a nivel teórico. Fijaros, los diseños experimentales, la manera de clasificarlo es en función de la variable dependiente. Si tengo una única variable dependiente, se dice que es un diseño univariado. ¿Por qué? Porque tengo una variable. Es brutal. Si tengo más de dos variables dependientes, dos o más, se dice multivariado. ¿Por qué? Porque tengo dos o más. ¿Vale? Ahora, esas son las dependientes. Las independientes es, si tengo una, que está relacionada con la pregunta que hicieron antes, sería un diseño unifactorial. Por lo tanto, si yo tengo un diseño unifactorial, univariado, quiere decir que tengo una variable independiente, una variable dependiente. Si tengo más de una variable independiente, sería un diseño, dos o más, ya sería un diseño factorial. ¿Vale? Entonces, que sea unifactorial, ¿sí? O factorial es el número de VIs, variable independiente. Que sea univariado o multivariado es el número de variables dependientes. Realmente es fácil. Lo que sucede es que cuando te lo combinan todo, te vuelve loco, ¿no? Te dicen un diseño unifactorial, ¿no? Multivariado, y tú, y después te dicen, sí, con estrategia intergrupo. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Te vuelve loco, pero realmente es fácil. Es solamente tener en cuenta número de variables independientes, puede ser univariado o multivariado, número de variables independientes, unifactorial o factorial, y la estrategia, que puede ser intergrupo o intergrupo. Recordad que intergrupo es lo mismo que transversal, ¿sí? Y que intragrupo es lo mismo que longitudinal. En salud y en educación se suele hacer estudios mucho longitudinales en los centros de salud, programa de niños sanos, ¿sí? Pues tú vas con tu bebé, ¿no? Pues a los 3 meses, a los 6 meses, pues es un estudio longitudinal, ¿no? ¿Sí? O a lo largo de los ciclos escolares, eso es longitudinal. Intergrupo es igual a qué? Intergrupo, lo que dijimos antes, intergrupo es distintos grupos pero digamos transversal. Estrategia transversal o cross-sectional, si lo quieres decir en inglés. Intragrupo es longitudinal. Los mismos sujetos en las distintas condiciones. Intergrupo, distintos sujetos en las distintas condiciones. Las condiciones son los valores de la variable independiente. O combinación de valores, si es factorial. Por Dios, ¿verdad? Vamos a ver, mira, si fuéramos abogados, ¿no? Los abogados tienen un código, ¿no? Tú lees un texto y no te enteras un pimiento, ¿no? Pues nosotros igual, nosotros tenemos nuestros códigos, decimos diseño intragrupo de tal, y claro, pues son nuestros códigos, para que nos entere. Bueno, que no es ningún insulto a los abogados si hay algún abogado o abogada presente, ¿eh? Era una broma solo, ¿eh? ¿Vale? ¿No? El profesor se mete con los abogados. No, yo los respeto mucho, claro, si haríamos sin ellos, si no, no me enteraría de ellos de nada. Bueno, acabo el tema. ¿Queréis que acabe el tema o ya os queréis ir? Sigo un poco más, 5 minutos más y ya lo dejo, ¿vale? ¿Podrías poner un día en clase alguna dice, ¿podrías poner un día en clase alguna pregunta así de liada para ver las respuestas, ¿vale? Preguntas liadas. Ah, sí, los exámenes las tenéis, no hace falta que yo os la ponga. Esas son más representativas, ¿vale? Bueno, mira, voy a hacer una cosa. En vez de seguir dando la chapa, voy a abrir el examen que os envié. ¿Lo tenéis? Sí. ¿En serio? Yo no sé si yo... Ay, yo lo he descargado esto aquí. No lo tengo. Todo el día pasé. Venga ya, por Dios. Ibas a comenzar a las 5. Ah, es verdad. Os quería preguntar, oye, ¿vosotros os importaría dar la clase en vez de 8 a 9, de 4 a 5? Los que estáis aquí. ¿Podríais? No, tú no puedes.
Si no os viene bien, pues es que lo que pasa es que yo por daros esta clase dejo de dar otra, ¿sabes? Entonces podría dar esta y la otra. A mí me viene igual, digamos, ¿no? Pero a ti te dejo mal, ¿no? A mí se me pone apretado, ¿verdad? Pero bueno. Y me iría. Digo, claro, os iríais a las 8, claro. También No se podría sabe, a lo ser- mejor a las 4 estáis. No, pero que no. Pero bueno, a mí me- ¿También? Porque sí. A mí me viene bien. Un sueño Yo tampoco voy a estar. y De no hecho, veas. yo tengo que descansar una hora. Bueno, al siguiente día que haya más gente lo vuelvo a preguntar, ¿vale? Porque no me parece, ¿sabes? Si veo que la gente, pues nada, pues no pasa nada, ¿no? ¿Eh? Voy a poner el examen, ¿no? Ah, y eso, otra cosa, vamos a ver. Mira, vamos a ver, ¿no? Como digo yo, ¿no? Voy mucho a Chile porque tenemos allí un proyecto, y digo, vamos a ver, y se hartan de reír porque hablan mucho. Envía un correo general sondeando, Chacón, pero no quiero enviar un correo general porque le quiero preguntar a la gente que viene. Eso es lo que se llama muestreo, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué tipo de muestreo? Pecarmona 71. Dice, ¿para qué habré dicho nada? Ya me han preguntado, macho, por hablar. Intencional no. Intencional no, sería de conveniencia. Intencional sería toda la población. De conveniencia. Bueno, sí, tienes razón. Sí, intencional, te lo compro, sí, intencional. Mira, Bien, Pecarmona. A ver, chicos, a ver si yo soy capaz de ver lo que yo quiero ver. En Ágora, en Ágora, ¿veis? ¿Estáis viendo? A ver, lo del chat, ¿estáis viendo lo que yo comparto? A mí no me viene bien por el trabajo. Bueno, ¿la ves tú? Vale, estáis viendo lo que comparto, ¿no? Si me meto en Ágora, ¿no? Otra vez. Y esta es la vuestra, ¿no? ¿Veis? Aquí, que me lo pregunta un montón de gente. Yo lo que uso es, si os metéis aquí, ¿veis? Topic 2, esquema básico, ¿veis? Por ejemplo, estado en el topic 4, ¿no? Esquema básico. ¿Veis? Esto que está aquí descargándose del tema 4, ¿sí? Ahora, ¿veis? Topic 2, fuiste a Topic 2. ¿Quieres topic 2? No, ¿cómo bajaste? Porque yo no lo vi, ¿no? ¿Cómo entras ahí? No, soy incapaz. Ahora, perdona. Ahora Que soy muy gracioso, pero te puedes tirar un zapatazo. ¿Eh? Te entras por Ágora y sale esto. Ahora, atención. Ejemplo de diseño de investigación. Os metéis aquí, fíjate. Y aquí tiene de todos los ejemplos de investigación que tenéis. Aquí, mira. A ver. Exámenes, espérate, yo te lo busco. Que sí, que están, de verdad. Si yo los encontré. Si lo he encontrado yo, que yo soy más torpe que un rucho. A ver, mira, tenía hasta vídeo y todo, mira. Qué cosa. Más divertido. Que sí, que hay exámenes. Si yo lo he sacado de aquí. A ver. Resources. Hasta luego. Exámenes antiguos, ¿ves? ¿Viste? Pero lo que mandaste tú. Es que yo lo saqué de aquí. Es que yo tenía un listado, pero me di cuenta que bueno, lo que he tenido es que lo que pasa es que yo me he abierto todos los exámenes. Y me he puesto a ver cuál era experimental. Pero los tiene ahí. Ya, voy a... Exámenes antiguos. Esto es. Me lo pone aquí, mira, exámenes antiguos. De todas maneras, vuelvo a repetiros que si no podéis, me ponéis un correíto y yo intento responder lo antes posible dentro de mis posibilidades. ¿Vale? La siguiente clase, en la siguiente clase, pero tú pasaste uno de 2007, ahí no nos deja mucho más que 2021, ¿vale? Yo os paso lo que no tengáis, En la siguiente clase empezamos por el examen de experimental, explico cuasi experimental e intentamos hacer el examen de cuasi experimental, ¿ok? La idea es intentar en la medida de lo posible ir a tema por clase. Para mí el único hándicap para vosotros de dar la clase de 4 a 5 es que si os dais cuenta, solemos acabar 10 minutitos, 12 minutitos más tarde y eso no lo vamos a tener a las 5. Si tenéis alguna duda o tal, pues no
Pues, bueno, a las 5 tenéis clase, ¿no? Sí, tenemos Eso es lo único, para mí, lo único que... para la siguiente clase tenemos que llevar leído, claro, M. Flores, el tema 5 y el tema 6, si puede. Todo lo que pueda. La siguiente clase vuelvo a hacer sondeos si podemos cambiar a las 4 y si no puede ser. No, a la siguiente clase que haya más gente. Porque si no, no va a ser representativo.